La próxima presentación es Rafael Luciani, Boston College, y él está en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Y va a hablar sobre Towards a Synodal Church. Luciani. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá en estos 2 días, especialmente hoy que es sábado, y podemos compartir pues estos temas para comprender un poco mejor el contexto eclesial en el que estamos viviendo. 4 puntos quiero compartir y desarrollar: la vía de la conversión pastoral, superar el modelo eclesial preconciliar, la sinodalidad como dimensión constitutiva y como eje estructurador de la reforma de la Iglesia, y la sinodalidad como dimensión constituyente y vinculante. Con Francisco entramos en una nueva fase en la recepción del Concilio Vaticano II, pero no podemos caracterizar esta nueva fase de la recepción conciliar sin encontrar sus raíces en el contexto eclesial latinoamericano. La Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, reunida en Aparecida en el 2007, aporta 3 elementos a tomar en cuenta en la cadena de transmisión de la actual recepción conciliar que llega a Francisco. Los obispos ahí reunidos, en el documento conclusivo, en el número 369, dicen lo siguiente: nos motiva la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, la eclesiología primero, el camino sinodal en el posconcilio segundo, y las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano tercero. En su reciente discurso, en ocasión del 40 aniversario de Puebla, la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el Papa Francisco trazó con mayor precisión esta línea de recepción, a la luz de esos 3 elementos de Aparecida. Dice: primero, el concilio; segundo, señaló a la Evangelii Nunciandi en relación con el camino sinodal emprendido por Pablo VI; y tercero, menciona a las conferencias de Puebla y Aparecida, refiriéndose al magisterio latinoamericano, saltando a Santo Domingo. En esta, así lo dice el texto que él lee, que está disponible en la página web del Vaticano. En esta cadena, dice Francisco, se encuentran las raíces de Evangelii Gaudium, que es la visión programática de su pontificado. Sin embargo, cuando se refirió específicamente a las raíces latinoamericanas, no podemos pasar por alto que valoró la eclesiología del pueblo de Dios en Puebla, pero no tomó en cuenta a Santo Domingo, y además reconoció, muy importante, la labor profética de Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación. Esta articulación de la recepción conciliar que describe Francisco hace que las reformas eclesiales que ha emprendido se comprendan a partir de 2 procesos que se implican mutuamente, o sea que no podemos separarlos: conversión pastoral, conversión sinodal. En la unidad, en la articulación de ambas, se produce lo que hoy vivimos, que es el momento de la conversión ministerial. La relación que existe entre estas 2 nociones explica entonces la eclesiogénesis que estamos viviendo desde el inicio del pontificado de Francisco. La conversión pastoral representa la raíz genuinamente latinoamericana de la recepción. La conversión sinodal, la continuidad y la profundización del espíritu del concilio. De ambas surge entonces lo que podemos llamar la conversión ministerial, como ha acontecido en el Sínodo para la Amazonía. Por eso quiero detenerme entonces en estos conceptos. Conversión pastoral, fuera del contexto de América Latina, es una noción que cuando uno va a tantos países cuesta entender, y parece una noción pues obvia y natural, y no lo es fuera de ciertos contextos, ¿no?
La vía, pues, primero de la conversión pastoral. En Evangelii Gaudium, Francisco llama a entrar en un estado perenne, dice, perenne de reforma. La vía por la que avisora este camino es la de la conversión pastoral. Así lo dice en el número 27 de Evangelii Gaudium. Cito: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, dice, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización. Costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructuras. La reforma, continúa el texto, de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras y que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida. De este modo, la conversión pastoral es presentada como la condición sin la cual no habrá una verdadera reforma eclesial. Ella implica, pues, revisar costumbres, estilos, horarios, lenguaje, toda la estructura eclesial. Esta es la clave, como lo había manifestado durante su intervención a los cardenales previo al cónclave, cuando sostuvo que la Iglesia está llamada a salir de sí e ir hacia las periferias. No se trata solo de un lugar social, sino de un lugar hermenéutico, desde donde se ve al mundo y se discierne la identidad y la misión de la Iglesia a la luz de los signos de los tiempos. Al culminar el concilio, en una entrevista que da el cardenal Suenens, para explicar la dificultad del cambio que estaba ocurriendo, usa la metáfora de las dos miradas. La metáfora de las dos miradas. La primera responde, dice, a la dirección común de la mirada que parte del centro hacia la periferia. La segunda, dice, sin embargo, surge del acercamiento que va de la periferia al centro. Siguiendo esta metáfora, podemos decir que para Francisco no se trata de buscar nuevos métodos para un anuncio más eficaz del querigma, sino de vivir en un constante proceso de conversión personal y estructural a partir de una permanente actitud de salida hacia las periferias. El regreso al centro, al estar en las periferias, implica una permanente actitud de conversión. Un proceso de proceder eclesial, un modo que, estando en la base, llama a reconstruir la comunión entre todos los sujetos y niveles hasta llegar a constituirnos en pueblo de Dios. El origen de esta noción de conversión pastoral se encuentra en la Cuarta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe en Santo Domingo. Tal vez lo único realmente rico de esa conferencia que entra ambientalmente es ese concepto. Cito en el número 30 de Santo Domingo: la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el concilio. Lo toca todo y a todos, dice el texto de Santo Domingo, en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad, con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal. Fin de la cita. En cuanto a la conversión de las mentalidades, pide revisar la misión de la Iglesia tanto en su ser como en su quehacer, a lo que se refiere como la conversión de la conciencia y de la praxis. Según el espíritu del texto, el cambio se verifica de modo concreto en el ejercicio de la autoridad, cuando ésta se la vive a la luz de relaciones de igualdad que broten del sensus fidelium. Sobre esta base, Santo Domingo pide entonces la conversión de las estructuras a partir de la creación de dinamismos o procesos internos que favorezcan al mejor cumplimiento de la misión de la Iglesia en el mundo. De este modo, en el documento la noción de conversión pastoral es propuesta como un eje orgánico y estructurador de todas las génesis
y la organización eclesial, y dice, afectando a todos y a todas, a todo en relación a los estilos de vida, repito, los ejercicios de autoridad y poder, los modelos eclesiales, estructuras y dinamismos. Tal vez, como decía, el número que recupera lo que no entró a Santo Domingo y que luego Aparecida, en el 2007, la quinta conferencia, entonces retoma. La conversión pastoral en Aparecida es ahora situada en relación a las reformas espirituales, pastorales e institucionales, 3 dimensiones que cita Aparecida en el 367, espirituales, pastorales e institucionales. Por lo que dando un paso más se considera necesario, dice Aparecida en el 365, cito, abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Estructuras que todavía hoy tenemos y que no hemos abandonado, ¿no? El documento de Medellín, la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en 1968, ya había pedido superar este modelo preconciliar de cristiandad al decir que estaba basado, dice Medellín, en una sacramentalización con poco énfasis en la previa evangelización. Al asumir pues esta categoría de la conversión pastoral, Aparecida resitúa el modelo de la Iglesia Comunión al interno del modelo Pueblo de Dios, generando un modo eclesial de proceder sinodal, en el que, cito Aparecida 371, una frase interesantísima, los laicos deben participar, y dice, del discernimiento, de la toma de decisiones, 2, de la planificación, 3, y de la ejecución, 4 elementos de un proceso eclesial. Discernimiento, toma de decisiones, planificación, ejecución, 2007 Aparecida. La emergencia en Aparecida de estos primeros indicios de una eclesiología en clave sinodal incluye entonces los procesos completos de discernimiento, toma de decisiones, planificación y ejecución, y radica en una eclesiología a partir de la cual todos somos pueblo de Dios evangelizador, Aparecida 157. Por tanto, cito, la vocación al discipulado misionero, dice el documento, es con vocación. La vocación es con vocación entre los diversos sujetos y niveles. Una frase poderosa, hermosísima. Es decir, que lo vertical y lo horizontal no se pueden separar. Si no hay relaciones horizontales, no se puede construir desde abajo hacia arriba la sinodalidad. Esto es articulado de un modo extraordinario en el número 186 de Aparecida, cuando describe al obispo en el marco del pueblo de Dios diciendo lo siguiente, refiriendo a el obispo: junto con todos los fieles y en virtud del bautismo, somos, se refiere a los obispos, dicen ellos, ante todo discípulos y miembros del pueblo de Dios. Como todos los bautizados, y junto con ellos, queremos seguir a Jesús, Maestro de vida y de verdad, en la comunión de la Iglesia. La consecuencia de esta eclesiología es que produce una inversión de la pirámide preconciliar eclesial que conlleva la necesidad de emprender una reforma orgánica que no solo resitúe a los estilos de vida y a los modos de relacionarse, sino que replantee las dinámicas y el manejo del poder en las estructuras eclesiales a la luz de la eclesiología del pueblo de Dios. Segundo punto, entonces, es cómo esto implica una superación que pareciera que hemos hecho y sin embargo no. La superación de un modelo eclesial preconciliar que se ha usado desde el concilio, pues esta imagen de la pirámide. La institución eclesiástica fue generando un proceso de clericalización de los ministerios. Para Francisco, una de las causas está en la pérdida, dice él, en uno de sus discursos a la curia,
del contacto directo con el pueblo de Dios. ¿Cuántos obispos tenemos que nunca han sido ni párrocos ni obispos de una diócesis, es decir, de una porción del pueblo de Dios? Y fueron nombrados directo en una oficina. Entonces el método inductivo al cual se refería Carlos, pues no está en la cabeza, ¿no? Porque no está en la praxis. Esta frase pudiera sonar ingenua, el contacto directo con el pueblo de Dios, sin embargo no lo es. Hay que entenderla a la luz de lo que explicó el cardenal Suenens a poco tiempo de finalizar el concilio. Cito las palabras del cardenal. La Iglesia, vista a partir del bautismo y no ya de la jerarquía, apareció así desde el principio como una realidad sacramental y mística antes de ser también una sociedad jurídica. Descansa en su base, dice el cardenal, el pueblo de Dios en vez de hacerlo sobre su punto, que es la jerarquía. La pirámide de nuestros manuales ha sido invertida. Un prelado romano pudo escribir que se trataba de una verdadera revolución copernicana. Por este hecho mismo, también el obispo, y con ello voy directamente a su pregunta, le dice el cardenal a quien lo entrevista, debe volver a situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. Situarse en el pueblo de Dios que le ha sido confiado. Estar más cerca aún de su clero y de sus fieles, y una frase con la que termina muy poderosa, en igualdad de condiciones con ellos, incluso en cuanto a la vestimenta. Dice Francisco, siguiendo esta inspiración del cardenal Suenens, dice lo siguiente en su discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Dice el Papa Francisco, en esta iglesia, cito, como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos. Cada obispo, sirviendo al pueblo de Dios, llega a ser la porción de la grey que le ha sido encomendada. Vicarius Christi, vicario de Jesús, quien en la última cena se inclinó para lavar los pies de los apóstoles, y en un horizonte semejante, dice Francisco, el mismo sucesor de Pedro es el servus servorum Dei. Fin de la cita. Aunque hoy en día la imagen de una pirámide invertida sigue siendo incompleta para las reformas por hacer, no podemos olvidar que se refiere a un cambio radical del modelo eclesiológico y no a su renovación. Cuando uno lee las traducciones que se hacen de los textos de Francisco, encuentra cantidad de errores, no solo por las palabras al ser traducidas del español a otro idioma, sino el significado completo cambia. En Evangelii Gaudium se usa en inglés renovación y no reforma, en muchos casos. Cambia completamente el significado, y así podemos dar ejemplo en cantidad de traducciones. Al cambiar el significado, está cambiando la dirección hacia dónde se va y desde dónde se está pensando. El modelo reinante era el de la pirámide, fruto de las reformas gregorianas, que distinguía de manera absoluta y contrapuesta a la Ecclesia Docens como único sujeto activo y depositario del poder de interpretar y enseñar, de la Ecclesia Dicens, sujeto pasivo de escucha y obediencia. Esta visión había quedado bien resumida en el decreto de Graciano, que distinguía dos clases o estatus de personas en razón de su potestad: los clérigos y los laicos, los que presiden y los que obedecen o súbditos. Durante el concilio este modelo fue motivo de debate. Durante las discusiones conciliares, Monseñor Joseph de Schmet describió este giro con gran parresía, y cito este texto porque es muy fuerte. Ustedes están familiarizados con la pirámide, papa, obispos, sacerdotes, cada uno de ellos responsables. Ellos enseñan, santifican y gobiernan con la debida autoridad. Luego, en la base, el pueblo cristiano, más que todo, es receptivo y de una manera que concuerda con el lugar que parecen ocupar en la iglesia. Sin embargo, en el pueblo de Dios,
todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios. El Papa es uno de los fieles, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos los fieles. Debemos tener cuidado, dice Monseñor Desmet, por lo tanto, al hablar sobre la Iglesia, para no caer, y aquí vienen las palabras que Francisco continuamente nos recuerda, en un cierto jerarquismo, clericalismo, obispolatría o papolatría. Lo que viene primero, termina el texto, es el pueblo de Dios. Fin de la cita. No solo se estaba partiendo de la base, como si el cambio pudiera ser reducido a una mera reubicación de los lugares en una nueva pirámide, sino que sobre todo se estaban incluyendo a todos los sujetos eclesiales en esa base periférica como punto de encuentro y de salida hacia el centro. Decir que todos somos fieles y lo que viene primero es el pueblo de Dios apela a un nuevo modo de proceder eclesial. No es simplemente un cambio de sujetos, de nombres, un nuevo modo de proceder eclesial que conlleva y concede primacía a dos principios fundamentales: el todo sobre las partes, resaltando la común dignidad bautismal y la participación de todos por igual en el sacerdocio común, y segundo, de la periferia al centro, llamando a un ejercicio horizontal, relaciones horizontales a la luz del sensus omnium fidelium, desde donde se integre y articule la totalidad del pueblo de Dios, el colegio episcopal y el sucesor de Pedro. Pero en este orden, a saber, primero el pueblo de Dios, todos, luego los obispos, algunos, y finalmente el obispo de Roma, uno, que son las tres palabras que se suelen usar en eclesiología. En este contexto es que Francisco dice lo siguiente: el Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos. Cantidad de signos que Francisco ha dado, incluso ahora en el Sínodo para la Amazonía, participando como obispo entre los obispos. La inversión de la pirámide no tiene pues como objeto mejorar una práctica colegial buscando un mejor balance entre el ejercicio del primado papal y del colegio episcopal, como tampoco se trata de una mera redistribución de la corresponsabilidad eclesial, sino y ante todo de generar un auténtico proceso de involucramiento de todo el pueblo de Dios en las funciones de enseñanza, santificación y gobernanza. Esto es muy fuerte. Esto supone una auténtica eclesiogénesis que estamos viviendo, que valora a la Iglesia en su conjunto y no en sus partes solamente, y a partir de su permanente conversión pastoral y misionera desde la base. La inversión de la pirámide alude pues a un estilo eclesial y un modo de proceder que se traduce en la búsqueda de mecanismos y modos, dice Evangelii Gaudium 120, de trabajo común en la participación de todos según la diversidad y originalidad de los dones y servicios. Trabajo común en la participación de todos según la originalidad de los dones y servicios y la diversidad. Porque, termina el texto, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de su ilustración, de su fe, es un agente evangelizador, no un sujeto pasivo, un agente evangelizador. Esto nos lleva entonces a entender ahora el tercer punto: ¿por qué la sinodalidad? ¿Y por qué no se puede separar conversión pastoral
de conversión sinodal, y solo en la fusión de las dos se produce la conversión ministerial. Y como les decía al inicio, conversión pastoral es la más genuina recepción latinoamericana en Francisco, en eso que iba describiendo. Conversión sinodal, lo que se produce a la luz de la conversión pastoral en él, profundizando el concilio. Y de ahí surge entonces la conversión ministerial. La sinodalidad como dimensión constitutiva y como eje estructurador de la reforma. La forma mentis de este giro eclesiológico que impulsa a Francisco lo encontramos expresada en su discurso durante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Ahí no solo definió la naturaleza de la Iglesia, sino hacia dónde debía ir la reforma. Cito las palabras del Papa. El camino de la sinodalidad es el camino de Dios que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo: caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. El reciente documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad la define como dimensión constitutiva de toda la Iglesia, dimensión constitutiva de toda la Iglesia, y se refiere a ella como la forma específica de vivir y obrar, vivir y obrar. La podemos definir aún más como un modo eclesial de proceder, un eje que atraviesa la vida en su totalidad de la Iglesia, en todas sus dinámicas, procesos, instancias, niveles, sujetos, etc. Por lo que también es una dimensión constituyente, es procesual, antes que una mera práctica de índole funcional y organizacional. A la luz de la sinodalidad podemos avanzar en la recepción actual del concilio, pues ella ha de constituirse en el eje estructurador de un proceso de eclesiogénesis que involucre a todo el pueblo de Dios en los procesos de, como decía Aparecida, discernimiento, elaboración, toma de decisiones y ejecución. En la manera de concretar el clásico principio medieval, según lo cual lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Al ser la sinodalidad una dimensión constitutiva y constituyente, o sea, eje y proceso, de lo eclesial, no puede identificarse con un acontecimiento puntual ni reducirse a un método. La sinodalidad es mucho más que las formas institucionales clásicas mediante las cuales ésta se puede realizar, como son los concilios, los sínodos o los consejos, etc. La sinodalidad es mucho más que el sínodo. El sínodo es expresión, pero no culmina un proceso sinodal ahí. Bernard Frank sostiene que la esencia de la sinodalidad es un espíritu en lugar de un principio, porque acentúa las relaciones y los procesos entre los sujetos. Esto se logra por medio de dinámicas participativas como son, y dice Bernard Frank, la escucha recíproca, el intercambio y la comunicación, el compartir y la solidaridad, el deseo de llegar a un consenso, a una convicción común. Esto requiere, continúa, la voluntad de colaborar y cooperar, de aceptar y de acoger, de dar y de recibir. Esto supone, dice al final del texto, relaciones impregnadas de respeto y de caridad, de humildad y de pobreza. Así es el espíritu sinodal. Gilles Routier, un eclesiólogo canadiense que ha estudiado de los más importantes también en la recepción del concilio, define la sinodalidad en los siguientes términos. La sinodalidad no puede reducirse a una mecánica formal, como si el establecimiento de figuras institucionales y la implementación de procedimientos y prácticas fueran suficientes para que pudiéramos vivir. Por el contrario, también puede existir donde los procesos formales no están establecidos. En este nivel infrainstitucional depende en gran medida de la capacidad de escuchar y la voluntad de aprender de los demás. Se basa en aquellos
que realizan la función de presidir en el entendimiento de su ministerio y en la conciencia de esta función de presidir la Iglesia de Dios, que ha sido confiada a sus ministros ordenados sin separarlos ni empoderarlos de los otros miembros de la Iglesia de Dios. Por lo tanto, la sinodalidad, dice Routhier, que pide actitudes y es producto de un espíritu, y termina con esta frase, depende en gran medida de las habilidades relacionales de quienes ejercen cargos y de su capacidad de situarse como hermanos, amigos, colaboradores y cooperadores. Conversión pastoral. Sin las actitudes sinodales no hay espíritu sinodal que lleve a estructuras sinodales. Por ello, y con audacia, Francisco afirma: una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Y dice Francisco, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno escucha de los otros, en escucha de los otros, y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él dice a las iglesias. En esta interacción, en esta dimensión de sinodalidad como proceso, implica pues la formación de un estilo sinodal. Si no hay la formación de actitudes, escucha, discernimiento, diálogo, capacidad de construir consensos, no se pueden generar los procesos de sinodalidad, los procesos de reforma. Por eso a veces, ¿y qué hace Francisco? ¿Y dónde está la reforma? Bueno, no se trata de imponer una estructura, de quitar a una persona y poner a otra, como lo ha dicho él en repetidas oportunidades. Puedo quitar a alguien del cargo, pero la estructura sigue funcionando de la misma manera. Formación de un estilo eclesial sinodal implica formación de actitudes. Por ello, la novedad de la visión de Francisco no radica en la sinodalidad en sí misma, sino en que ésta ha de ser posibilitada y accionada por la conversión pastoral. No podemos separar la conversión sinodal de la conversión pastoral. Esto quedó claro en su mensaje a la curia en el 2016, cuando afirmó, cito: la reforma de la curia no se lleva a cabo de ningún modo con el cambio de personas, que sin duda sucede y sucederá, sino con la conversión de las personas. En realidad no es suficiente una formación permanente, dice él, se necesita también y sobre todo una conversión y una purificación permanente. Y termina diciendo, sin un cambio de mentalidad, el esfuerzo funcional sería inútil. ¿Cuántas veces nos vemos que la parroquia cambian 10 párrocos y sigue el mismo desastre? Cambio de mentalidad, cambio de estructuras. Si bien es cierto que la sinodalidad implica el escucharnos mientras caminamos, hay que reconocer que esta solo se realiza al reunirnos y discernir juntos en orden a accionar modalidades y procesos decisionales que surjan de la participación de todos y todas y de todas las partes, niveles y estructuras. Es decir, que caminar juntos, escucharnos, es muy bonito, pero cuando eso se concreta en el reunirnos y en el discernir juntos, la cosa cambia. Un caso y reto referido a estas modalidades y procesos necesarios está relacionado con las prácticas de discernimiento y el tipo de votos en una asamblea sinodal. El problema no radica solo en la persecución del voto deliberativo de la mayoría o el principio de la major pars, sino también en el discernimiento del voto minoritario, sea consultivo o sea deliberativo, pero que represente al sentido eclesial.
La razón radica en que en todo proceso sinodal el sujeto siempre ha de ser la totalidad de los fieles, que se expresa a través de formas, procedimientos y estructuras comunitarias antes que meramente grupales y sectarias, con el fin de lograr consensos vinculantes a todos y todas. Pero solo en el marco de un espíritu fraterno que facilite la participación y la interacción libre es que pueden crearse los consensos eclesiales. De otro modo, los resultados serán solo formales, pero no representativos ni vinculantes. ¿Cuántas veces hemos oído, porque ahí no sería escuchado, ¿no? Díganos qué opinan y consultan a toda una comunidad, pero ya la decisión está tomada y pues simplemente es un folclore, ¿no?, que se hace ahí para que la gente hable. En fin, sin modalidades y mecanismos de participación inclusiva efectiva, capaces de generar el vínculo entre uno, algunos y todos, se pone en juego la misión de la Iglesia y su propia credibilidad. Y esto es lo que está en juego. No es simplemente el deseo de unos cuantos que tengamos por hacer tal cosa o reformar o participar. Está en juego la misión y la credibilidad de la Iglesia. El último punto, por eso, la sinodalidad como dimensión constituyente y vinculante. La profundización del camino sinodal por Francisco nos debe llevar a avanzar en la reflexión sobre los modos de participación y el grado de incorporación de todos y todas en la gestión de las decisiones, así como en la dimensión ministerial de la Iglesia. Todos queremos tener voz y formar parte, pero esta dimensión ministerial de servicio, de inserción en una comunidad, pues la ponemos a un lado, ¿no? En Estados, tengo poco tiempo y paso mucho tiempo entre Venezuela y Estados Unidos, ¿no?, mitad y mitad del año, y la primera vez que vine para acá, hace como 3 años y medio, el primer shock teológicamente es que lo pastoral es como que de segunda. Entonces, como cualquier teólogo, pues que debería hacer su teología desde las comunidades y con las comunidades, pues entonces lo académico, eso no es académico. Entonces, esta dimensión en la que hemos de entender este involucramiento en la participación en la vida de una comunidad, en la incorporación desde lo ministerial, los servicios, y desde ahí es que se va generando el resto, tiene que cambiar en nuestras mentalidades. Si la parroquia es simplemente una máquina que así como da Coca-Cola, da la comunión, y yo voy los domingos, no hay comunidad. El sentido de lo comunitario es lo que cualifica el hecho de esa llamada comunidad parroquial, etc. Cabe entonces recordar el llamado otra vez de Aparecida, y en esto soy fastidioso porque es un texto del 2007 en el que Francisco, entonces Bergoglio, participó en el 371. Discernimiento, o sea, todos y todas, discernimiento, toma de decisiones, planificación, ejecución. Al definir la sinodalidad, la Comisión Teológica Internacional, en el documento que mencionaba anteriormente, aporta 2 claves de lectura fundamentales en esta dirección. La primera dice, el documento, en la Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la voluntad de Dios. Yo quisiera saber qué comunidad en la que nosotros vivimos no solamente nos llaman a orar, sino a escuchar, analizar, dialogar, aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales. No está hablando de una oficina, está hablando de las comunidades. Segundo elemento que dice el texto, una iglesia sinodal es una iglesia, y utiliza 2 expresiones, participativa y corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad está llamada, dice el documento, a articular la participación de todos
según la vocación de cada uno, con la autoridad conferida por Cristo al colegio de los obispos presididos por el Papa. Continúa el documento: la participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu Santo. No es un regalo. El Espíritu que habita en nosotros nos habilita para servir. En el fondo, lo que está en juego es el propio modelo de iglesia que podemos tener, y este es el gran problema. El modelo eclesiológico es decisivo para concebir los sujetos y sus modalidades de participación, así como para determinar la vinculación de los ministros ordenados a los procesos de elaboración de decisiones. Si se entiende a la iglesia desde su condición de discípula misionera, entonces la totalidad del pueblo de Dios es sujeto, como decía Aparecida, como dice Evangelii Gaudium, sujeto de todos los procesos que corresponda discernir con el fin de cumplir la misión de la iglesia. Nadie puede estar excluido de la convocatoria a participar. Sin embargo, dicha participación pasa necesariamente por recuperar esta sinergia sinodal de los ministerios y los carismas presentes en la vida de la iglesia. Podemos, pues, para ir terminando, hablar de un modo de proceder sinodal caracterizado por los siguientes pasos: aconsejar en la iglesia, lo cual supone el ver, recoger datos, escuchar opiniones; juzgar, segundo elemento, es decir, evaluar lo recogido en este proceso; y tercer elemento, discernir lo asumido en orden a la misión de la iglesia; actuar. Tres elementos que concuerdan con lo que explicaba Carlos del método latinoamericano y la Gaudium et Spes, Medellín, etc. Así pues, en relación a las modalidades de participación y la creación de vínculos, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar una decisión, decision making, mediante un trabajo común de discernimiento, consulta, cooperación, y el segundo momento, la decisión pastoral, decision taking, que compete a la autoridad del obispo, garante de la apostolicidad y catolicidad. La elaboración, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, es una competencia sinodal. La decisión es una responsabilidad ministerial. Lo importante es que estos dos momentos del proceso no se consideren separados, sino que sean mutuamente vinculantes. Es por ello que la Comisión Teológica Internacional habla de la circularidad que debe existir entre el sensus fidei, el discernimiento, y la autoridad, en virtud de la dignidad bautismal y la corresponsabilidad de todos. Si esta circularidad funciona, entonces el proceso de decision taking no será tan distinto a lo que procede del decision making. Si todos participamos, el problema no está en quién toma la decisión, sino el vínculo que sea capaz de ir creando tal proceso de involucramiento que aquello sea representativo y no sea simplemente impuesto. El reto está en lograr, pues, que las modalidades participativas bajo las cuales se ejecuta esta circularidad sean capaces de incorporar sujetos hasta ahora ausentes o considerados solo auxiliares y producir decisiones vinculantes, para lo cual es necesario reconocer el carácter normativo y recíproco de la vocación de cada sujeto eclesial en relación a su interacción con el resto. Esto no es solo un problema de los laicos y las laicas. En una diócesis, el clero es simplemente considerado auxiliar respecto del obispo. Esta concepción en la que no hay esa capacidad de crear el vínculo, pues todavía es un gran reto, y es el reto de la sinodalidad.
Los mecanismos y procedimientos de consulta no pueden ser los únicos factores ni los más importantes para la elaboración de las decisiones en un proceso sinodal, como tampoco lo es la mera escucha de individuos aislados, sino, como hemos insistido, el diálogo, el discernimiento en conjunto, pero con miras a elaborar decisiones. Lo vinculante se encuentra en este proceso de decision making. Esto es lo que cualifica un proceso sinodal, ya que sin este elemento la toma de decisiones o decision taking pudiera estar basado en un modelo eclesial piramidal que se quiere superar. Esto implica, por tanto, que el voto deliberativo de los obispos se debe hacer al interior del pueblo de Dios, como testimonio decisivo y último del proceso que surge del voto consultivo de todos los fieles y en interacción con ellos. De este modo, a su vez, el voto deliberativo debe expresar el sentir con la Iglesia, mas no el sentir de la jerarquía como si ésta pudiera subsistir fuera de la comunión de los fieles. Es así como el decision taking de los muchos, colegialidad episcopal, y del uno, primado, no puede estar separado del decision making de todos, los fieles, en los que se incluyen los obispos y el Papa, como fieles también. Ciertamente, concluyo, los procedimientos de consulta son indispensables para formarse un juicio más adecuado acerca de lo que se deba debatir, pero la participación de todos y todas en la misión de la Iglesia va mucho más allá de eso. Como hemos explicado, el discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución aparecida es responsabilidad en conciencia de todos y todas y no de unos pocos, y como tal debe encontrar modalidades y estructuras adecuadas aún por pensar. El reto de hoy es claro: vincular la reforma de las mentalidades a las reformas de las estructuras. Aún más, trabajar el proceso actual de reformas a la par de una revisión orgánica del Código de Derecho Canónico. Aún así, hemos de reconocer que esto conlleva siempre a un problema de modelo eclesiológico. ¿Qué iglesia tenemos en la cabeza? ¿Qué modelo de parroquia? En lo concreto, nosotros, la iglesia muchas veces es simplemente cuando vamos a la parroquia y decimos: lo que dice Francisco es muy bonito, pero en mi parroquia eso jamás se ha visto. Esto implica, por tanto, un gran reto para todos nosotros: conversión pastoral, conversión sinodal, y en la fusión de ambas producirá la conversión ministerial que comenzamos a ver a la luz del Sínodo para la Amazonía. Muchas gracias.